¿Qué tal? Estamos con esta nueva conversación de la historia de Extramuros con Diego Andrés Díaz. Yo soy Aldo Mazzucchelli. Hoy vamos a continuar un poco cronológicamente, aunque no siempre vamos a mantener ese orden, pero por ahora seguimos en eso y vamos a ver qué pasó en el Río de la Plata a partir de las invasiones británicas, es decir, cuáles fueron las repercusiones principales, y para eso mencionar dos o tres detalles de cómo se dieron las cosas que llevaron a un cambio que en pocos años, en 2 o 3 años, se va a hacer muy agudo. Siempre se considera que esos cambios que se dieron a partir de la llegada de los ingleses son los que precipitaron, junto con la situación en Europa, que es lo más importante, la situación en España en particular, precipitaron el proceso de independencia. Habíamos visto la vez pasada que Gran Bretaña, al hacer su aventura en el Río de la Plata, vino acompañada por un ejército de comerciantes. Una cantidad, 100 barcos, se habla que se armaron, digamos, de mercaderías y hicieron el viaje hasta el Río de la Plata. Y la mayoría se estableció en Montevideo debido a que para el momento en el cual llegaron, Buenos Aires ya estaba perdida para los británicos. Montevideo fue conquistada el 3 de febrero de 1807. Y en ese año, esos primeros 6 meses de 1807, o 4 meses, se dio una intensa liberalización comercial en Montevideo, que fue aprovechada por Buenos Aires también por el comercio y sobre todo también por los particulares, digamos. Pero además se dio también un fenómeno parecido un poco en Buenos Aires, porque existían comerciantes británicos, ¿verdad?, que estaban en Buenos Aires y que también recibieron un cierto espaldarazo en ese periodo. Luego, al caer los británicos y abandonar el Río de la Plata, Montevideo quedó en posesión de una cantidad de bienes para comercializar, y eso fue uno de los factores que generó un problema con Buenos Aires, por el tema ya a esa altura de largo plazo, de la lucha de puertos, como se llama, o sea, de la competencia entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Al mismo tiempo estaba desintegrándose el gobierno de Carlos IV en España, y las protestas populares y el descontento debido a diferentes factores que ahora vamos a ver, terminó generando hechos políticos en la península que repercutieron junto a esta situación de competencia comercial en Río de la Plata. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero hay todo un trasfondo, yo diría, teórico, que es lo más interesante quizá, acerca de el contenido de los conceptos o las categorías que se manejan habitualmente, algunas con bastante anacronismo, otras se manejan poco y son importantes, y sobre eso pienso yo que va a ser uno de los centros de lo que vamos a hablar hoy. Diego, te dejo arrancar a vos con un poco con este último asunto. ¿Cuáles son esos conceptos, esas Bien, categorías y por qué son importantes? bien, bueno, cuando uno repasa lo que son las categorías políticas o sociales que se utilizan, hay la abrumadora mayoría, casi todas las que están relacionadas que tienen ecos de la Ilustración, no son familiares, es decir, usamos los mismos términos, pero evidentemente los significados de que representan cada uno difieren en algunos casos de forma importante y en algunos es radicalmente, o incluso ya en un segundo plano le ponemos conceptos a eventos del pasado que no tienen ni el mismo significado o que directamente no se manejaban. Un poco cuando vos planteabas la cuestión del comercio, ¿no? Y cómo los ingleses traen algo nuevo, en algún sentido es interesante porque es algo nuevo y algo que ya estaba, ¿no? Porque cuando uno repasa la preocupación de los gobernantes españoles y portugueses también en el periodo, ¿no? Hay una gran preocupación por los reformistas, sobre todo, porque acá hay un tema de cuáles son las características de la monarquía, de las monarquías y las coronas europeas con respecto a las nuevas formas de imperio, ¿no? Es interesante cómo, por ejemplo, el ministro de Felipe V
tempranamente, en 1743, escribe un tratado, ¿no? Un nuevo sistema de gobierno económico para la América, así se llama José de Campillo y Cosio, que es un ministro de Hacienda, básicamente. Campomanes lo va a seguir. Y en ese texto plantea claramente que está preocupado por el destino del Imperio Español, y dice que argumenta que la agricultura española languidecía, la educación era anticuada y el comercio estaba monopolizado por un grupo poco numeroso, ¿no? Y plantea una idea general que ya se empieza a establecer en el siglo XVIII con mucha fuerza, que es que el comercio es lo que mantiene el cuerpo político como la circulación de sangre en el cuerpo natural. Esa es una cita textual de Campilio, ¿no? Pasa lo mismo en Portugal, ¿bien? El consejero de ultramar de João V, en la misma época, unos años después, 1748, que se llama Alexandre de Gusmão, le dice exactamente lo mismo, ¿no? Y le plantea que la pérdida del comercio es como la pérdida de la sangre para el cuerpo humano, ¿no? Hay un paralelismo bastante claro en ese sentido, y tanto España y Portugal, las coronas, empiezan a sentir que el modelo tradicional de imperio está perdiendo, el imperio conquista, ¿no? Típico original, está perdiendo pie frente a los que ellos llaman imperio de comercios, ¿no? Y esto directamente están reflejándose con lo que es Inglaterra y lo que es Francia también. También Campomanes va a profundizar en ese sentido, y ahí uno empieza a entender cuáles son las leyes que se van a llamar de comercio libre de 1778, ¿verdad? Que no son de comercio libre, ¿no? Lo que buscan en algún sentido la corona española con esas reformas, hacer un cambio, ¿no? Es una parcial liberación interna, y es un proceso de nacionalización de la monarquía, ¿no? Es transformar la vieja monarquía en un Estado nacional, ¿no? Controlado, en un comercio controlado, pero abierto. Ya no es la rigidez que tenía antes el comercio, ¿no? ¿Te parece explicar un poquito para poner un poco a tiro, ponernos todos a tiro, cosas básicas, ¿no? Es decir, cómo era el comercio en la época del dominio español, antes de eso que se llama el libre comercio instalado, supuestamente, ¿no? A partir de por ley en el año 78, ¿no? 1778. Es decir, más o menos coincidentemente, año más, año menos, con la creación del virreinato del Río de la Plata. Hay una cosa que es lo que se llama el sistema de flotas y galeones, ¿verdad? Es decir, el comercio español con América estaba reducido o organizado por ese sistema llamado de flotas y galeones, que eran flotas a Nueva España que salían anualmente desde Sevilla, después empezaron a salir desde Cádiz, y galeones a lo que se llamaba tierra firme, que es América Central, es decir, la zona más allá de las islas, digamos, del Caribe, lo que hoy es Panamá, Costa Rica, etc. Ahí el puerto de referencia era Portobelo, ¿verdad? Que está en Panamá hoy. Y ahí se realizaba una feria en donde se redistribuían las mercancías para el continente. Después había todo un comercio con Oriente, que es el famoso galeón de Manila, que salía de Acapulco, en el Pacífico, hacia Filipinas, y que con suerte había uno por año. A veces esa regularidad se alteraba, pero básicamente en esos barcos fuertemente armados, digamos, y protegidos, se hacía el comercio. ¿Y qué pasaba con el Río de la Plata? Bueno, el Río de la Plata estaba excluido oficialmente de este comercio, es decir, no había un galeón al Río de la Plata, no había un barco, digamos, a Buenos Aires ni a Montevideo. Montevideo y Buenos Aires tenían, como Buenos Aires primero, ¿no? Que Montevideo ni existía, tenían que comerciar legalmente a través de un barco anual que iba a Portobelo, a esa feria, digamos, y traía las mercaderías al Río de la Plata, con lo cual la realidad del Río de la Plata era el contrabando, porque portugueses e ingleses y algunos otros, holandeses, algún francés, eran los que traían mercaderías y mantenían viva, digamos, un poco el intercambio del Río de la Plata. Entonces, ¿qué es lo que cambia en el año 78 con el famoso reglamento de libre comercio? Bueno, se buscó revitalizar un poco el comercio, ¿no?, entre la metrópoli y las colonias,
aumentar los ingresos de la corona. Se intentó frenar el contrabando, cosa que fue un fracaso siempre, digamos, sin ninguna excepción, y aumentar el control político y administrativo. Esto tiene que ver también con el cambio que los Borbones, digamos, empiezan a considerar a América más como una colonia realmente que como parte del reino, como era un poco la historia en la época anterior. Exacto. Y entonces, Ahí hay dos. sí, dale vos, sí. ¿En No, qué no, cambió, hay en qué dos. cambió el reglamento de libre comercio en relación con esta realidad anterior que yo Claro. decía? Exacto. Planteaste dos cosas que las voy a tratar de resumir rápidamente, que me parecen esenciales. Desde 1594, el Imperio Español plantea un sistema de monopolio y en la última instancia de exclusión en su sistema de comercio que deja fuertemente aislado a Buenos Aires, ¿no? Queda al margen del sistema monopólico impuesto por la corona española, pero evidentemente la contradicción de la corona en este planteo es bastante clara, es decir, eh, aunque prohibió el comercio propio de la época, también estamos hablando de 1594, no permitió a los habitantes abandonar el lugar, y ahí aparece el tema de lo que nosotros hoy llamamos contrabando, que tiene un término que hablábamos al principio, la idea de que es un concepto totalmente diferente hoy, la idea de contrabando, lo que popularmente se conoce como la idea de la época, ¿no? Es decir, en última instancia el rey cede ante los reclamos de los vecinos y básicamente en 1595 permite alguna introducción sobre todo de esclavos, ¿no? Y ahí hay un negocio y sobre todo lo que hace es una vista gorda, enorme, que tiene que ver un poco con cómo está planteado el sistema legal de España con respecto a América, y está claro que es es una élite que va a abrazar este comercio ilegal, llamémosle, ¿no? Porque va a cobrar fuerza y se institucionaliza el comercio a espaldas de la autoridad. Y empieza a construir toda una legalidad paralela, aceptada igual, porque el origen de esta ilegalidad tolerada, por llamarle de alguna forma, tiene que ver con cómo concebía la corona católica. Esto lo podemos hablar en otro momento porque, para entender un poco cómo es la característica de la corona española, que es el casuismo legal, es decir, la legislación de India se caracterizaba por el casuismo, es decir, es un sistema bastante confuso, pero muy, muy localista, que está basado en la idea de amoldarse a las situaciones específicas, ¿no? de cada uno de los lugares. Y eso generó el desarrollo de un comercio paralelo donde funcionarios de la corona, élites económicas, fueron las que hicieron el salto económico. El comercio por detrás de la corona representó, evidentemente, el origen de la acumulación de riqueza, en el caso de La Plata muy claramente. Cuando llega a 1778, con la medida emblemática de José de Galvez, ¿no? El comercio libre, le va a llamar, es un comercio limitado, ¿no? Lo que hace es una especie de modernización defensiva, que básicamente lo que busca es aumentar el tráfico comercial intraimperial dentro del imperio, ¿no? Es decir, abre un poco los puertos peninsulares y americanos. Exactamente, porque se habilitan varios puertos en América que pueden entrar en el comercio y también en España, ¿no? Barcelona, Valencia, La Coruña, ¿no? Y después Cartagena, Exacto. Lima, Montevideo, Buenos Aires. Incrementar la tesorería real, eso es evidente, ¿no? Mediante la expansión del comercio, asegurando mayores transferencias a la metrópoli, porque acuérdense que estamos en plena explosión de la competencia interimperial. Entonces, lo que necesitan es dinero. También lo que busca es mantener el metal precioso dentro del circuito comercial español, porque acá está el drenaje que empieza a verse en la corona española. Es decir, las restricciones propias que la corona había impuesto hacía que el drenaje de metales preciosos y de riqueza en metálico se estuviera ya drenando y estuviera volcándose dramáticamente al espacio informal de comercio, que cada vez era más poderoso. Bien, lo que busca es una competencia calibrada, llamémosle, una especie de lucha controlada y calibrada interna por las cuotas a los mercados imperiales entre los nacionales. Lo que busca es hacer de la corona española, que tiene un aspecto mucho más federal, llamémosle, en el concepto, no en la ideología, pero en el concepto, a una cosa mucho más centralizada, donde dejando jugar a los actores, blanqueando situaciones,
espera financiarse y financiar la competencia interimperial. Lo que quiere también es sacar dinero para sostener ejércitos. Ahí va. Bien, en ese Eh, sentido va por ahí, me parece. entonces, acá podemos introducir un concepto que va a ser importante para toda la discusión entre los puertos en el Río de la Plata, que es el concepto de registro. Es decir, hasta ahora, luego del sistema de flotas, ¿qué es lo que entra? Entran privados, barcos, digamos, mercantes, que tienen que obtener una licencia de registro que se llama para poder arribar y salir, zarpar de puertos dentro del imperio español, ¿sí? De puertos americanos a puertos españoles, por ejemplo, o viceversa. Ese registro, que es la garantía del control del Estado, o sea, del rey, digamos, sobre lo que pasa en el comercio, es otorgado en base a un procedimiento burocrático en determinados puertos. Y entonces, ¿quién otorga? ¿Dónde se tramita el registro? Que implica también dónde se inspecciona el barco, dónde se descarga la mercadería, no necesariamente toda, pero dónde se carga el barco, qué mercadería es la que se exporta y se permite, además de todos los costos, ¿no? Eso generó una carga impositiva, al mismo tiempo que se liberalizaba, supuestamente, se cargaba de una manera bastante pesada, y eso seguía habilitando la existencia de dos realidades paralelas, digamos, de ese comercio oficial, que en donde se hacía dinero, por cierto, no era algo a pérdida ni mucho menos, y el contrabando que se fue adaptando también a las circunstancias. Entonces, Exacto. en el Río de la Plata tenemos una situación peculiar en la cual tenemos una capital, Buenos Aires, es la ciudad más poblada, la ciudad más antigua, pero con un puerto casi inexistente, es decir, un puerto artificial prácticamente, con problemas grandes de profundidad, con problemas de limo, de barro, digamos, que se acumula, la necesidad de construir muelles larguísimos para que los barcos pudiesen por lo menos llegar, digamos, hasta a operar. Y una ciudad secundaria, Montevideo, fundada desde Buenos Aires en 1726, o 24, bueno, 24-26, que tiene un puerto natural que es muy superior al de Buenos Aires en profundidad, en abrigo, en acceso. Entonces, eso hizo que desde su fundación Montevideo fuese aprovechando intersticios que se fueron dando y también algunas facilidades que le fue dando la corona para crecer muy aceleradamente. O sea que hubo un crecimiento muy rápido de Montevideo, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, que generó también, bueno, una competencia mayor con Buenos Aires y resquemores del lado porteño, digamos, que veía peligrar su fuente principal de recursos, única prácticamente en ese momento, ¿no? Exacto. Acá hay un tema que me parece interesante. Hay una cita que capaz que puedo compartir, que me parece muy, muy valiosa, que habla sobre un poco las características de la situación de Buenos Aires que se van a trasladar en algún plano a Montevideo ya en el contexto de esa lucha interna que se da ante los puertos, ¿no? Y dice, los comerciantes que llegaron en una segunda oleada migratoria a Buenos Aires, está refiriéndose, en su mayoría, vinieron con capitales y recursos para sumarse al rédito del tráfico comercial que se realizaba desde Buenos Aires. El cierre de puerto en 1594, la disposición, ¿no? Lejos de frenar la actividad, la incentivó, pues las ganancias obtenidas a las espaldas de la corona comenzaban a ser significativas. Como principal riqueza de la élite porteña, el comercio ilegal cobró fuerza propia, involucrando cada vez más a las principales familias, a funcionarios locales, virreinales e imperiales, y también a un sector de la iglesia. Con el tiempo, el comercio ilegal, conocido como contrabando, se institucionalizó, adquiriendo una organización y normas propias a través de toda la sociedad porteña de manera directa o indirecta. Como principal medio de acceso a la riqueza y de conservación del poder político, fue indestructible y tuvo una vida activa hasta que los últimos Borbones decretaron, a fines del siglo XVIII, el libre comercio. Y acá hay otro punto importante. El contrabando, hay que pensar que tienen un pie y un pie muchas figuras del comercio. No es que se dedican al contrabando o se dedican al comercio legal, porque esta idea del comercio legal y el contrabando como dos mundos es moderna, es Uh-huh. ideológica y moderna. En esa época, y acá voy a hablar de las características de la tradición hispánica con respecto
a la desobediencia, ¿no? Porque había una larga tradición medieval, en la cual si una ley es injusta, aunque la haga el rey, hay que desobedecerla. Se obedece, pero no se cumple. Exacto. Es decir, hacen la mímica y también como puntos para entender esta cuestión, la larga acumulación de riqueza es larga acumulación de poder político. Entonces hay una transformación de estos sectores en grupos de presión. Evidentemente, que empiezan a activar. Es muy interesante la historia de Juan de Vergara, que es uno de los líderes de esta red de contrabando, porque empieza a hacer presiones, acaparamiento del cabildo con violencia en algunos casos, y represalias, dependiendo de esta nueva legislación que un poco, que era lo que hablábamos antes, lo que quiere es hacer una especie de mercantilismo tardío, ¿no? Reformado, donde lo que está claro es que a la corona española le preocupa demasiado la deriva que está teniendo el poder y entiende, porque ideológicamente es así, que la ilustración y las nuevas ideas y las ideas de nación son claves para fortalecer el poder imperial y su obsesión en algún sentido es nacionalizar sus territorios en ultramar, que significa incorporarlos a un comercio interno más libre que le supone directamente un aumento significativo en la recaudación fiscal. Uh-huh. En ese sentido. Perfecto. Entonces, dando un pequeño salto adelante para no irnos del periodo que estamos hablando, pero vamos y venimos. Tenemos entonces, vamos a ubicarnos de vuelta en 1806. En 1806, acuérdense de los que vieron las conversaciones anteriores, sea la primera invasión británica, esa aventura que es en junio, el desembarco en Buenos Aires, en el 12 de agosto la Reconquista, organizada desde Montevideo y luego acaudillada por Liniers. Eso genera una situación política, como habíamos visto, rupturista, en la medida en que Montevideo desconoce la autoridad del virrey de Sobremonte, que se había escapado hacia el norte. Con la organización y la contribución decisiva de Montevideo se da esa reconquista de Buenos Aires. Los ingleses se quedan en el Río de la Plata y en octubre de 1806 hacen un intento sobre Montevideo, que es fallido, y conquistan Maldonado de una manera muy cruenta. Y ya van llegando los primeros contingentes de comerciantes que salieron de Londres y de Inglaterra cuando se enteraron de que en principio el Río de la Plata era ahora inglés, parte de la corona británica. Todos esos comerciantes que llegan se establecen en Maldonado y en Montevideo, que son, a partir de febrero, Montevideo va a estar en poder de los ingleses también. Y, como decía al principio, generan una primavera de libre comercio, digamos, desconocida para la región. Esas fuerzas que mencionaba Diego de presión, que están dadas por diferentes sectores dentro de los puertos, que tienen diferentes intereses, más o menos conectados con el comercio oficial y con las autoridades políticas, ya están constituidas y tienen su identidad, digamos, para esta época, que es muy tardía en este proceso que estamos hablando, y ya está madura la cosa para que se conecte las categorías políticas de oportunidad, digamos, que se puedan emplear con los intereses comerciales y económicos que están bullendo, digamos, en el Río de la Plata, que además ya tiene una cierta acumulación, pero que sigue viendo el problema hasta ese momento. Los productores, vamos a llamarlo así, productores rurales, digamos, fundamentalmente los que generaban cueros y algún tipo de agricultura, trigo, etcétera, que ya había en el Río de la Plata, muchas veces veían que se perdían las cosechas o que no tenía ningún valor la mercadería porque no tenían cómo colocarla. En este caso, esa mercadería empezaron a ver que los ingleses, digamos, estaban llevando esos productos a cambio de otros que traían en un intercambio que era beneficioso porque había una complementariedad además, ¿no? Es decir, hay dos o tres menciones. Hay una muy famosa de Mariano Moreno en su famoso trabajo que se llama La representación de los hacendados de 1809,
en el cual habla de cómo Montevideo prosperó en ese tiempo y sobre todo después del año 8, ahora vamos a hablar de eso, después de la Junta, que también tiene que ver con esto, todo que ver. Claro. Y bueno, entonces, pero vuelvo al 6. En el año 6, dado que Montevideo intervino decisivamente y eso fortaleció su identidad, cuando se habla mucho de que el Río de la Plata experimentó una especie de primera autonomía y una sensación de fuerza propia y de independencia respecto de la ayuda o de la protección de España, de lo que se habla es precisamente de que enfrentaron a fuerzas inglesas, medianamente, digamos, pequeñas, pero con todo el conocimiento del arte de la guerra, digamos, de los ingleses y del gobierno, y las vencieron. Las habían vencido en Buenos Aires, ¿verdad? En esa oportunidad. Y Montevideo se siente como orgullosa, digamos, de esa contribución que hizo claramente por fidelidad al rey, ¿verdad? Al rey de España, digamos, y a España, y busca que se le reconozca. Y según argumentan desde el lado de Montevideo, en ese momento no le es reconocido ese esfuerzo. Al contrario, digamos, se le baja en el precio, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una mezcla de sentimiento de hastío, digamos, y de sensación de opresión que aparece, ¿no? Buenos Aires nos oprime, ¿verdad? Ese concepto en Montevideo es un hecho entre los historiadores bastante consensual que este episodio, digamos, de las invasiones en este ángulo de si se le reconoce o no a Montevideo lo que hizo, es clave para desatar el otro problema, que es el problema de el mismo argumento se usa de los dos lados. El argumento es ¿dónde se hace el registro? Es decir, Buenos Aires, hay un fiscal que se llama Villota que interviene en todo este asunto desde la autoridad central que está en Buenos Aires, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando en Montevideo y qué se puede hacer ante la situación comercial planteada porque Montevideo tiene un excedente comercial que quiere colocar en Buenos Aires y es irregular en la medida en que no está dentro del sistema, digamos, de comercio que estaba vigente. Pero eso es formal. El punto es que perjudica a los comerciantes porteños, a algunos, y favorece a otros, y que el pueblo lo quiere. Es decir, que la gente quiere esos productos, los quiere conseguir, están a buen precio, son inusuales. Entonces, Villota, este fiscal, hace el argumento, que luego va a ser repetido al revés por Montevideo, de que el registro, dice Villota, y dicen los intereses del puerto de Buenos Aires, tiene que estar en Buenos Aires. Es decir, los trámites hay que hacerlos en Buenos Aires es la autoridad, Montevideo no puede usurpar eso, y sin embargo desde 1771, dice Villota, Montevideo viene usurpando eso porque aprovechó un intersticio en la norma, digamos, para hacer su propio registro prácticamente y no considerar, como la ley dice, que el registro en Montevideo es una continuación de lo que se hace en Buenos Aires, y que además obliga a los comerciantes porteños a tener un comisionado en Montevideo que haga los trámites, digamos, cuando llegan los barcos. Pero claro, el problema es que Montevideo es el puerto de arribo natural, porque está más cerca del Atlántico, porque es a donde todos los barcos llegan, digamos, cuando vienen al Río de la Plata primero. Entonces Montevideo en el año 6, cuando se cansa, digamos, de esta situación ya de una manera más explícita, va a argumentar lo contrario, va a decir, nosotros tenemos que ir a Buenos Aires a hacer siendo el puerto principal, un puerto mejor, no principal en el sentido formal, pero mejor y más lógico, digamos, de operación en el Río de la Plata, tenemos que movernos a Buenos Aires para hacer las cosas, pagarle a Buenos Aires lo que hay que pagarle para obtener todos estos papeles, digamos, y abandonar los negocios en Montevideo, abandonar el campo en Montevideo, digamos, pasarnos tiempo allá, a veces no puedes volver porque digamos, la marea no permite salir, porque el puerto de Buenos Aires tiene tantas limitaciones que impide, bueno. Hay argumentos de los dos lados que son el mismo, que básicamente dicen el registro lo tenemos que hacer nosotros, y ahí está toda la realidad del consulado, ¿verdad? Que es otro tema que podemos mencionar después, Sí. En donde la autoridad de Buenos Aires se impone, digamos, en este sentido también, y Montevideo quiere tener ese mismo régimen, y Montevideo decide mandar a España directamente a un comisionado, a un representante, para dos cosas. Primero, para obtener los beneficios comerciales que está buscando, y económicos, y legales. Y segundo, para que le reconozcan su acción, o formalmente, digamos, en la reconquista de Buenos Aires. Ese delegado es Nicolás Herrera. Este es su primer gran acto político y de gobierno. Nicolás Herrera es una figura, digamos, que claro, el artiguismo, digamos, lo ha denostado,
pero yo diría que vale la pena revisar su foja de Exacto. servicio porque es extraordinaria y que, Una cosa antes sí, que entre esto que me parece que hay una que es muy amplia, no vamos a entrar, que tiene que ver cómo se organizaban esta etapa intermedia entre el final de las estructuras imperiales tradicionales y el inicio de los Estados-nación. Porque que vaya a hacer este trámite habla de que en general va a pasar ahora con esto, va a pasar después en el proceso de independencia, en un principio, eh, el lenguaje es deliberadamente pegado al derecho tradicional de la monarquía. Y así funcionan un poco la sociedad de cuerpos que está organizada el mundo, el antiguo régimen, como le llamaban después, que tiene que ver con, en alguna instancia, estos representantes, estas figuras que defienden intereses limpios, no lo esconden, no lo ocultan, no tienen ningún problema de ir a hacerlo, y aparte así es como se conseguían las cosas, se iban juxtaponiendo una enorme cantidad de intereses ante el poder central para obtener el permiso, ¿no? Para comerciar, para obtener un privilegio, que habla un poco lo que era la naturaleza del antiguo modelo mezclado con estas nuevas reformas, ¿no? ujú, Y está claro que hay una resistencia, esto es un poco lo que le va a pasar a América en algún sentido, después, hay como una resistencia a la nación centralizada, es decir, España quiere centralizar y después están las guerras internas, porque por un lado, Buenos Aires quiere sacarse encima el yugo posteriormente a nivel de varios aspectos del poder peninsular, pero a su interna también tiene fuerzas centrífugas que quieren, que es un poco la tónica de todo el proceso histórico, ¿no? ujú, Y que va a exacto. tener a esta persona en este viaje para, para E- negociar esto, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, no voy a entrar ahora en los detalles del viaje, quizá lo podamos ver en otro momento, es delicioso, es una novela en sí misma, capaz que más adelante hoy o la próxima lo hablamos, pero creo que se puede ver mejor en el contexto de lo que estaba pasando en España también. Pero el caso es que Nicolás Herrera sale en agosto o septiembre, no recuerdo, de 1806, o sea, enseguida de la Reconquista con esta misión, y en lugar de volver en un año como pensaba, digamos, se tiene que quedar como tres en España porque se le cae arriba toda la crisis de la península, la caída de Carlos IV, digamos, el ingreso de Napoleón, lo de Pepe Botella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente, al final, va a conseguir, después de mucho esfuerzo, muchas cosas, pero lo que mencionaba para mencionar este viaje es que esa, digamos, separación entre Montevideo y Buenos Aires, que marca todo este periodo, tiene su origen en este episodio de la reconquista de Buenos Aires y que fue como la gota que desbordó el vaso, digamos, en términos, y fue aprovechada, como otras cosas que van a pasar, es aprovechada por esas fuerzas que se venían cocinando, digamos, comerciales y económicas en cada puerto para desatar el proceso, ¿no? Porque luego, yo diría que podemos entrar ya en eso, tenemos un fenómeno de anacronismo conceptual, ¿no? Es decir, yo diría que buena parte de lo que pasa entre el año 6 y el año, por lo menos, y el año 10 y quizá más, son diferentes formas de organizar el poder monárquico en el Río de la Plata. No son formas de democracia o republicanismo, ¿verdad? No, En el sentido político. Sin embargo, eh, una organización posterior de la vida política en Río de la Plata usa el capital simbólico, digamos, generado por estas acciones del año 7, 8, 9, incluso 10, para cargarlas a la cuenta, digamos, como antecedente de la democracia y del republicanismo en el Río de la Plata. Pero son diferentes formas de entender la fidelidad al rey, ¿verdad? Y la participación popular, ahí sí hay, pero cualquiera que piense que la participación popular es un evento nuevo, digamos, traído por las nuevas ideas, simplemente no sabe de lo que está hablando, digamos, la participación popular es la esencia de los regímenes monárquicos también, en cierto modo. Es decir, sí, en España por lo menos siempre estuvo, digamos, integrada una conexión y una ida-vuelta, digamos, entre el poder, que era mucho, como decía Diego la vez pasada, era mucho menos poderoso, en cierto modo, de lo que es hoy, ¿no? En donde los grados de centralización y control han aumentado desmesuradamente. Y tenemos una cantidad de fenómenos, bueno, o algunos fenómenos
muy significativos, como el fenómeno de los fueros, por ejemplo, en España, que pues, capaz que podés desarrollarlo un poco eso, que y también, bueno, los cabildos, las representaciones locales, de las diferentes formas, quiero decir, de representación y poder local, etcétera, que son parte de la vida, parte esencial de la vida política, digamos, en el antiguo régimen, ¿no? Entonces, Sí, claro. sí, dale. No, no, es que lo que estás diciendo, es decir, la historiografía moderna ha construido una idea del absolutismo como una especie de etapa de poder total de las coronas, de la monarquía, del rey. Y evidentemente, si hay algo que caracteriza a las monarquías absolutas es que operaban en un universo de soberanía hiperfragmentada y limitadísima. Es decir, es interesante porque en el antiguo régimen el término Estado brilla por su ausencia en general. El gobierno, además, no era el monopolio de la autoridad regia. Es decir, es más, el rey no era el monopolista, o el gobierno del rey no era el monopolista del derecho positivo, es decir, era un mar de disposiciones, ¿no? De la ley, de la lex privata, ¿no? El privilegio, como se le llamaba en la época, y el poder estaba hiperfragmentado y ampliamente distribuido y compartido entre los diferentes cuerpos de lo que, de lo que componían la república. En ese sentido, el término república se utilizaba. Es decir, la idea de la república que es la unión de todos esos cuerpos que, que componen este mundo del antiguo régimen. Y, y el proceso de centralismo es un proceso incesante, no es un logro estático en ningún momento, sino que vemos todo el procedimiento y cómo en algún sentido el proceso de intención de centralización, que es el Estado-Nación moderno, ¿no? Que tiene una serie de características que lo hacen muy fuerte, muy poderoso y a la vez, por otro lado, es excluyente, bien, y construye identidades monopolistas también, se va diluyendo paso a paso, no hay ningún evento específico, como dice la historiografía, ni ningún evento político, como puede ser la aparición de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, el antiguo régimen es esencialmente corporativo, grupal, y el gobierno se conforma alrededor de las ciudades. Y eso es un dato importante porque estamos hablando de dos ciudades acá muy importantes que son Montevideo y Buenos Aires, ¿no? Es decir, en el mundo hispano está establecido los límites del poder a partir de que el gobierno es el gobierno de la ciudad. Entonces, en ese sentido, es muy difícil no poner en el análisis esta lucha entre Montevideo y Buenos Aires, que en algún sentido ha sido un poco solayada, porque suena a tesis independentista clásica, ¿no? Es decir, bueno, Montevideo se peleó con Buenos Aires y por eso nació esta cuestión, ¿no? Lo que sí se puede ver es que todo este lenguaje que empiezan a tener las figuras, que vamos a ir viendo en el proceso, empieza a tener las características de abstracción típicas del lenguaje ilustrado, ¿no? En general, casi todos los conceptos del antiguo régimen son necesariamente cuestiones concretas de la realidad política, ¿no? Los cuerpos, los fueros, es decir, las leyes específicas para un lugar o para una población de autonomía frente al poder central, son específicamente eso, ¿no? Incluso la representación. Claro, pero lo de los fueros es muy importante porque a veces son leyes muy particulares que benefician determinado comercio en el lugar, determinada costumbre, lo que sea, que son sagradas, ¿verdad? Son intocables y el, el, Exacto. la intervención superior, digamos, sobre eso se considera un problema serio, ¿no? Exacto. Claro. Es decir, todo lo que tiene que ver con fueros o con disposiciones de autonomía va a ser una característica que va a ir perdiendo fuerza a partir de que avanza el Estado Nacional centralizado, obra del absolutismo, no me canso de decirlo, es obra del absolutismo, no nace contra el absolutismo, sino que es obra del absolutismo en su origen, y cuando uno va más atrás ve que es un campo absolutamente irracional para el mundo, para el hombre moderno, ¿no? O redundante, ¿no? Donde hay disposiciones para ciudades libres, que en un mismo, a un soberano consigue ciertas prebendas y ciertos privilegios que no consigue otro territorio,
o puertos que consiguen una cosa y otra no, y otro no, y el otro va y- y le, y le exige que también obtener la ley, la, la serie de privilegios, es decir, tanto los fueros como las condiciones de vasallaje, de ciudad libre, de reino o de condado o de ducado o de marquesado en protectorado, en todo lo que es la disposición fina que supone la poliarquía del mundo europeo de la medieval y de la primera modernidad, contrasta con todo lo que va a vivir después y lo que la historiografía va a transmitir de eso, en lo cual estos términos que se utilizan significan otra cosa. Exacto. Acá la cosa va por otro lado, es decir, Ujú. vive en su época, en ese sentido es... Justamente los últimos coletazos, lo que hace Montevideo en el año 9, 8, y luego todo lo que pasa que ahora vamos a describir, hasta cierto punto, si bien es parte de ese proceso de creación de lo nuevo, digamos, es también un coletazo de lo viejo, es decir, de la autonomía, por ejemplo, que reclama el Cabildo de Montevideo en una situación excepcional política, pero que lo reclama porque le sirve comercialmente también y porque está hace tiempo, digamos, poniendo las miras en una especie de independencia, digamos, formal del comercial y económica, digamos, respecto de Buenos Aires, ¿no? Y por el otro lado, todos los argumentos de Buenos Aires, los dos usan argumentos que son de fidelidad, ¿verdad? Solo que la fidelidad se va a entender de maneras diferentes en un caso y en otro, y que eso también va a reflejar hasta cierto punto los problemas políticos internos en España, que son absolutamente decisivos acá, y que tienen que ver con, por un lado, la decrepitud, digamos, del gobierno de Carlos IV, es decir, la crisis en la cual entra todo el fenómeno de Manuel Godoy, el llamado Príncipe de la Paz, el número 2, digamos, del reino, y España, creo que es en 1795, hace un tratado con Francia que es catastrófico para el futuro español, porque lo va a ligar y a obligar a ir a todas las guerras, digamos, napoleónicas como aliado de Francia, con pérdida económica gigantesca para la situación española. Lo va a obligar a enfrentarse a Inglaterra, eventualmente va a terminar con todo su poderío marítimo, el español digo, porque Inglaterra, sobre todo en Trafalgar, digamos, termina con el poderío marítimo francés y español. Va a sufrir además ataques, digamos, que le van a hacer mella económicamente por parte de Inglaterra, pero además va a entrar en un desequilibrio político interno, que además tiene una forma, vamos a decir así, ideológica o formal política, que es que el descontento popular por la situación económica se va a concentrar en la figura de Godoy, precisamente. Y va a mover a Fernando VII, que es un personaje muy controversial. Mucha gente lo considera un estúpido directamente, otra gente, digamos, lo considera que, bueno, entró en una coyuntura imposible, digamos, a la vida política, pero que es el hijo, obviamente, de Carlos IV. Y Fernando VII termina haciendo política contra su propio padre, canalizando ese descontento popular sobre Godoy, y ahora después entraremos en esto, pero todo esto está ocurriendo entre los años 5, 6, 7, es decir, después de Trafalgar, y al agudizarse la situación del conflicto europeo, en determinado momento Napoleón va a tomar, primero para sí, no lo va a comunicar, pero va a tomar la decisión de eliminar a los Borbones de España. Porque Claro. también por su mirada estratégica, digamos, no le servía que existiese todavía una casa borbónica gobernando en alguna parte, y mucho menos en un lugar importante como España, y un lugar fronterizo, como él decía, a mis espaldas, digamos, no podía dejar a España, digamos, en esta situación a mis espaldas, no a merced de mis enemigos, dice Napoleón. Eso lo dice cuando está ya en Santa Elena, en el exilio, digamos, se lo escribe, ¿no? Y, y bueno, y todos los episodios que llevan a la abdicación mutua, digamos, ¿no? De Fernando VII y de Carlos IV, y luego lo que pasa en España, la violencia que se desata en España, la guerra de independencia, como le llaman los españoles, que es en parte una guerra civil, porque acá tenemos, justamente a esto iba, tenemos dos bandos, hay un bando más de una élite, que es mucho más pequeño que el otro,
digamos, vinculada con la corte y demás, que van a ser llamados los josefinos, porque Josefina era la mujer de Napoleón, ¿no? O los afrancesados, digamos, ¿no? Es decir, van a ser los aliados de los franceses más explícitos y que van a tener el poder durante un periodo, mientras que del otro lado tenemos a la gran mayoría del reino, digamos, que está totalmente contra la ocupación. Ahora lo puedo contar mejor. Pero eso se va a trasladar al Río de la Plata, porque tenemos que cuando terminan las invasiones inglesas y Sobremonte ha perdido totalmente su autoridad, se nombra el pueblo, se termina logrando que se nombre virrey a Liniers, ¿ok? Pero Liniers es un francés, ¿verdad?, de nacimiento, que está trabajando para la corona española, y se va a producir, dentro de los conflictos estos comerciales y entre los puertos que estamos diciendo, también va a haber un componente ideológico de que, bueno, el Liniers es francés y el Lío, que Francisco Javier de Lío, que es el gobernador de Montevideo, va a encarnar, digamos, dentro de este lío en Europa, la posición más independentista española, digamos, más españolista, digamos. Acá, como se ve, hay como quiasmos, o sea, cruces, digamos, en X continuamente, porque por un lado tenés Tal cual. un francés que opera supuestamente, según las lecturas y los cuentitos históricos posteriores, ¿no? O sea, Claro. tenés un francés que supuestamente está encarnando, digamos, unas ideas más liberales, más modernas, digamos, que va a apoyar, sin embargo, la situación totalmente irregular que se vive en España. Y por el otro lado tenés a un Elío que es puesto por un cabildo abierto, ¿verdad? Puesto no, quiero decir, impulsado por el cabildo abierto para tomar una posición de autonomía montevideana en 1808, que ahora vamos a describir, que en realidad es visto a lo largo de toda su carrera como un absolutista radical y fanático, digamos, ¿no? Entonces, Claro. que de hecho va a terminar en el garrote vil, ¿no? En 1820 lo van a matar en España, una revolución liberal lo va a justiciar. Porque, Bien, obviamente, ahí hay un punto, sí. hay un punto que me parece central, que tiene que ver con lo que hablamos al principio de los conceptos, ¿no? Hay que entender que si habrá bueno, el término liberal es un término español, es decir, nace en España y lo van a adoptar después el mundo anglosajón y el mundo francés. Uh-huh. Es decir, y es medieval, es decir, un noble liberal era un noble que tenía auténtica nobleza, caballerosidad y hombría de bien, y ese es el término que se utiliza, o sea, aparece ya tempranamente en el siglo XV, ¿no? Pero hay que entender que liberal en el concepto español hay dos grandes conceptos que encierran, que es libertad, entendido como representación política, y nación, como soberanía del cuerpo nacional, de la nación española, ¿no? Término que nunca se utilizó hasta ese momento en el sentido de una nación española, es decir, el rey, por eso hablábamos de los fueros, el rey juraba fuero a las distintas naciones, y la nación eran pueblos diferentes dentro de una organización política donde no tenía una idea de unidad nacional. Entonces, cuando uno habla de las fuerzas liberales, son las afrancesadas, en algún sentido, que tienen un concepto más de representación política del cuerpo nacional y de la soberanía nacional como centralización, ¿no? Entonces, en última instancia, en el concepto racional, son mucho más afrancesadas en ese sentido, y no existe para nada la idea de liberalismo como después se fue transformando. Es decir, no debe haber un concepto menos aprensivo para entender una serie de rasgos comunes, y lo único que plantea es difusión de conceptos que ese término para utilizarse en esa época, ¿no? Claro, porque, pero fíjate, está perfecto, pero fíjate justamente para conectar las cosas, porque es complejo esto en el sentido de que los términos son un poco anfibológicos. La vez pasada yo decía que Montevideo, al ser una ciudad más pequeña y menos conectada, tenía una actitud más conservadora relativamente respecto del antiguo régimen, y Buenos Aires estaba más ayornada, digamos, ¿no? Respecto de... Y esto lo confirma, porque en realidad todo ese concepto, digamos, de centralismo y representación que estás mencionando, está bien que lo encarne Liniers, digamos, tiene todo el sentido. Y ese grupo, digamos, que va a ser el grupo rector en Buenos Aires, que ya están las logias, por cierto, metidas, digamos, y bastante consolidadas en sus trabajos, como se dice, preparando el 10. Y del otro lado de Montevideo tenemos a un absolutista más duro como Elío, que sin embargo adopta una posición política que favorece el liberalismo comercial.
y la autonomía, digamos, descentralizadora de Montevideo, ¿te das cuenta? Pero esa descentralización, justamente, para ese momento, es representativa de lo antiguo. Eso es lo que yo quería decir. Exacto. O sea, En el caso, claro, esto que vos decís es para mí central, porque en el caso de otros procesos, es muy interesante cómo cambia el lenguaje, por ejemplo, porque en general este partido liberal, centralizador y soberanista nacional, siempre va a hablar del futuro. Y en otros contextos, por ejemplo, el de la independencia de los Estados Unidos, las colonias invocan los viejos derechos de la libertad de las naciones, de no estar bajo el yugo de estas ideas nuevas que trae el exacto, rey claro, británico. Es decir, lo viejo es descentralizado en este plano, y por eso Montevideo es como una cadena de huir del que te quiere cazar, del exacto, cogote, ¿no? Es decir, exacto. Montevideo dice, vos no me vas a cazar y me vas a someter, Buenos Aires, en algún plano, ¿no? Para hacerlo más Y, sencillo. y esto es clave lo que estamos tocando ahora, para mí es el alma de lo que estamos hablando, porque fíjate que Buenos Claro, Aires, independientemente de cualquier otra consideración que se haga, es el que iba en el sentido de la historia, por decir así. Es decir, era fatal, digamos, que ganara. Digamos, esa oligarquía porteña, todo eso que se habla del puerto, digamos, ¿no? Y de los intereses del puerto, porque son los que iban en consonancia con hacia dónde se dirigía, no el problema del comercio. Porque el problema del comercio es más, en un punto es muy material, pero como decías bien vos también, es muy ideológico. Es decir, el comercio está, todo lo que se habla de las leyes de libre comercio, libre navegación de los ríos y demás, es un recurso del que tiene la sartén por el mango frecuentemente. Es decir, en este caso Inglaterra, ¿verdad? exacto. O Buenos Aires, para el caso de este, eh, que luego se va a adoptar, ¿verdad? Toda esa ideología por Buenos Aires. Y luego, cuando digo luego, me refiero a todo el siglo XIX, es decir, va a haber una, prácticamente no todo, pero sí todo el periodo unitario y demás. Hay una, digamos, y Montevideo lo va a encarnar también cuando llegue a su tiempo, bajo la Guerra Grande, digamos, va a ser el refugio de las nuevas ideas en ese sentido de integración a esta nueva lógica, pero ahí ya lo va a hacer bajo la tutela europea directamente, es decir, bajo la tutela franco-inglesa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero ahí, ese ya, como decíamos la otra vez, esa ya es otro partido, digamos, otra historia que se da más adelante, porque el Uruguay ya existe y se convirtió precisamente en una pequeña, digamos, representación de otro Estado centralizador, bla, 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 ¿no? Entonces ya juega con las mismas cartas, digamos, y ya desapareció lo demás. Si bien hay vestigios, ¿no? A lo largo del 19. Pero yo creo que ahí está la esencia del proceso que no se entiende si no se pone centro en lo que vos siempre pones centro, que es esa cuestión de la centralización, descentralización y creación del Estado moderno, digamos, ¿no? Ahí es donde está la clave de estas cosas y por eso las lecturas resultan anacrónicas cuando ignoran este proceso y tienden a verlo desde el lugar ideológico de más democracia, menos democracia, más república, menos república, ¿no? Porque Es son términos más, que van a cambiar de nombre, ¿no? exacto. Es más, cuando uno analiza un poco los conceptos que se manejan en América en general o en el Río de la Plata, con respecto, capaz que ahí podríamos hablar del tema de la cefalía de Fernando VII, ¿no? Es decir, Uh -huh. el depósito de la soberanía es el rey, habría que hablar, capaz que en otro programa No, no, hablemoslo ahora porque esto es clave para entender este problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó en España? No sé, lo podemos contar si querés y vos podés comentar Dale. el, el asunto. Bueno, lo que pasó en España podría ser muy largo el cuento porque tiene muchos bemoles, ¿verdad? Este, pero, pero bueno, fundamentalmente yo ya empecé un poco, voy a mencionar los hitos principales. No sé si te parece que está bien ahora, si digo sí, ¿no? Podemos hacerlo Perfecto, ahora. perfecto. Porque hacemos como el trasfondo, ¿verdad? El trasfondo europeo o español, franco-español del problema, ¿no? Carlos IV es el rey de España, ¿verdad? Un Borbón, que había asumido el trono en el año 88, 1788. Y como dije, en el 89 se le viene arriba la Revolución Francesa. Había renunciado, obviamente, Luis XVI, ¿no? En Francia, el ministro Florida Blanca tiene una actitud vacilante, por decir así, ¿no? Y trata de mantener el orden interno en España, que no entre la ideología revolucionaria a España, pero al mismo tiempo es muy difícil tomar medidas que realmente aíslen al país.
esa política se podría decir que fracasa y Aranda, el conde de Aranda, también toma ese cargo y tampoco tiene una gran gestión, y ahí Carlos IV decide inventar, digamos así, a Manuel Godoy. Godoy, como digo, es un visto como un advenedizo, es un tipo nacido en Extremadura que no tiene una prosapia, digamos, comparable a la de en la primera línea en España, y España va profundizando su crisis económica. Y Fernando VII termina convirtiéndose en una especie de, curioso, ¿no? El príncipe de Asturias se convierte en un oportunista político que empieza a trabajar contra su propio padre, digamos, aprovechando la mala imagen de Godoy, y tenemos que hay un episodio en el cual Fernando VII participa de una especie de conspiración contra su propio padre, y eso es denunciado. En el Escorial se da todo un juicio, digamos, ¿no? en conexión con esto, que es ventilado por todo el imperio, lo cual destruye prácticamente la confianza en el gobierno, porque es un escándalo espantoso. Claro. De hecho, he visto cosas en México, por ejemplo, hablando del mal que le hizo, digamos, a la monarquía, al orden, digamos así, del imperio, la divulgación pornográfica, digamos, ¿no? De todos estos asuntos. Y bueno, eso ocurre en 1807. Paralelo a eso, yo entiendo también la disyuntiva de la mayoría de las monarquías, sobre todo la española, cercana a Francia, porque la fuerza desatada por la revolución, en ese sentido yo soy entusiasta defensor de la tesis de Tocqueville, ¿no? Que la revolución no vino a cambiar, sino que vino a consumar un proceso previo de centralización. Claro. Las monarquías en algún sentido veían que el proceso de centralización política que se había dado a partir de la revolución prescindía de la figura de los reyes y los monarcas, ¿no? Al principio, porque Napoleón va a ser emperador, sí, sí. Pero a la vez traía consigo su viejo anhelo de tener todo el poder en la mano y de centralización política radical, incluso despersonalizada. El poder despersonalizado tiene la característica, y abstracto tiene la característica de que por lo menos en esta etapa de la historia de la humanidad, nos convence o convence a los humanos de que existe una cosa llamada la nación, el cuerpo de la nación, que gobierna y deja de tener la característica patrimonialista de los monarcas. Entonces hay un juego político ahí también en España, de decir, bueno, en algún sentido esto se va a venir, tiene su lado positivo, hay que amortiguar, y un poco todo es el proceso de los Borbones, hay que tratar de canalizar y administrar esta nueva fuerza que nos va a dar cierto poder, ¿no? Porque es controlar mayor poderío fiscal, mayor centralización, mayor poder político, pero a la vez nos puede llevar puesto. Claro, pero el problema es que, la tragedia en ese caso de España, es que no consiguió hacer la transición entre esa representación del poder más personal, digamos, que es propia del antiguo régimen, y la representación racionalizada, abstracta del poder, que es propia de los nuevos regímenes. Exacto. En donde la ficción, yo diría, de la representación política juega un papel fundamental precisamente porque es totalmente abstracta. Es decir, claro, no lo es en la fase, digamos, de campaña electoral, en la fase de contacto del representante con el pueblo, que también en ese momento era muy relativa y se va a ir dando con el tiempo y se va a ir perfeccionando. Y yo te diría que a través de la profesionalización de la propaganda la vemos hoy, digamos, en un nivel extremo de abstracción, en donde lo que tenés nunca es contacto verdadero, salvo cuando te va a visitar, digamos, a tu barrio con el candidato, que también es una puesta en escena. Lo que tenés es una representación idealizada y abstracta de un candidato en base a 2 o 3 rasgos, alguna foto, digamos, algún discurso, y eso es una continuación de ese proceso de racionalización que favorece el ocultamiento del poder y la abstracción del poder, que es lo que estamos hablando. Entonces, un ejemplo radical cortito es la disolución paulatina, casi hasta la desaparición del mandato imperativo de la representación, porque representación existió en otro momento de la historia. Pero ¿qué diluyeron? El mandato imperativo. Tus representados te dicen, andá y toca el botón 1.
y no podés tocar otro, y eso se diluyó, porque Claro, eso se el diluyó cuerpo de la... sobre la base Sí, de la abstracción de la autonomía del sujeto también, del individuo, eh, ¿no? El representante es libre, como tal, es, digamos, puede tomar decisiones. y Este, encarna, claro, claro, encarna el cuerpo de la por nación, esa supuesto, idea de que es religiosa, ¿no? La idea de claro, que encarna, hay como una sustanciación de la sangre, no sé, esa onda media religiosa, y claro, se claro. incorpora en el representante que pasa a ser una especie de voz metafísica del representado que no sabe ni quién corno es el que está Exacto. Yo, votando, por ejemplo, ni no lo sé, conoce. prácticamente no conozco a ningún diputado actualmente en el Es una Uruguay. pregunta que siempre le digo a la Este, gente, digo, ¿cuál es tu diputado? No tengo ni idea. No sé, y, bueno, pero pero claro, pero también ese proceso se puede a ver, mostrar, digamos, su esfericidad en el sentido de que la complejidad creciente que lleva a la centralización lleva a una complejidad creciente en el control que requiere de la flexibilidad del diputado, digamos, ¿no? O del representante. Porque ¿cómo va a prever el pueblo todas las complejidades de lo que va a ir surgiendo día a día, digamos, en una maquinaria tan centralizada, tan compleja y cada vez más compleja? Y cuanto más se centralice, más complejo es, más representación abstracta hay, más burocracia exacto. hay. Bueno, ese es el proceso, ¿no? Bueno, entonces eh, se firma el Tratado de Fontainebleau, en Fontainebleau, no sé cómo se dice bien en francés, mi francés es muy primitivo, también en 1807, lo firma Godoy precisamente, ¿no? Y ese tratado autoriza a los ejércitos franceses a ingresar a la península para, teóricamente, la explicación es ir contra Portugal, que era la única, digamos, el único estado europeo que resistía y que era aliado de Gran Bretaña. La estrategia de Napoleón era aislar a Gran Bretaña a través de el bloqueo continental de todos los puertos, digamos, ¿no? Donde Gran Bretaña comerciaba. Eh, la verdad es que Napoleón, o sea, los ejércitos franceses entran en cantidades absolutamente sorprendentes, digamos, y llega a haber, no sé, 300.000 soldados, no recuerdo el número, pero es algo así, al final, y se instala en todo pueblo, en toda ciudad, empiezan a comer todo, digamos, a molestar a la gente, etcétera. Es claramente una fuerza que el pueblo español lo siente como una fuerza de ocupación, y los españoles en general, y el descontento. Esto es otro elemento que aumenta el descontento con la situación por parte de la gente en España. Este, Hay que acordarse que el 27 de noviembre del 7 se embarcan para América la corte portuguesa, ¿verdad? Por consejo de Castlereagh y de los ingleses. Un dato Sí, fundamental también que me parece es la característica de esta entrada de los ejércitos napoleónicos. Creo que es uno de los resúmenes más fantásticos de lo que representan las fuerzas desatadas en la Revolución. Es un ejército nacional, ya. Es decir, ¿por qué es tan agresivo? Porque el concepto de Estado-nación y de la nación es un concepto excluyente, evidentemente. Es una identidad monopolista, a tal punto que todos cuando nos preguntan, ¿vos qué sos? Uno apela a la identidad política, ¿no? Soy uh-huh, uruguayo, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Eh, eh, Segunda cosa, Napoleón viene a crear estados nacionales. Es decir, que eso tiene que ver con la característica del proceso napoleónico. No sé por qué razón, no sé si será la tradición jacobina. Parte de la historiografía ha transmitido que, que Napoleón no tiene nada que ver con la revolución y es todo lo contrario. Es decir, es la revolución encarnada en un orden político mucho más efectivo que Por el supuesto, periodo radical. Napoleón es una fase de la revolución, una fase necesaria de la Exactamente. revolución burguesa, claro. Exacto. Entonces, esa idea del ejército nacional y no del ejército del rey tal, porque los nobles se paseaban con sus ejércitos por las tierras de Europa durante siglos, ¿no? Y eran molestos, hostiles, jorobaban a la población, pero no a los niveles que va a representar el ejército nacional del servicio militar obligatorio de Napoleón. En ese Uh-huh. plano, la reacción, en algún sentido, del pueblo español tiene que ver con un extrañamiento muy profundo que ya lo habían vivido casi todos los ejércitos que se enfrentaron a Napoleón, que se preguntaban por qué tiene un ejército tan radicalmente fanático, y tiene que ver con la teoría nacional, de la nación. Es decir, yo encarno a la nación, va en mi sangre la defensa de mi poder político. Muy diferente a los conceptos de ejército del soberano, ¿no?
Ujú. que muchas veces era un ejército bancado, es decir, mercenario, ¿no? Me Ujú. pagan, voy, peleo, pero no me voy a dejar la sangre por este soberano, Ujú. ¿no? Porque es una persona. Entonces, eso Exacto. también tiene que ver con las características de la resistencia española, ¿no? Ujú. Exacto. Eh, entonces, bueno, lo que ocurre es que, o sea, la situación se va volviendo insurreccional en España, es cada vez más complicada, y hay un motín, porque el gobierno, digamos, se había trasladado a Aranjuez, ¿verdad? El gobierno español estaba en Aranjuez en marzo de 1808, en donde, asusados por Fernando, algunos soldados y el pueblo se amotinan, ¿no? En Aranjuez, y la turba intenta linchar a Godoy directamente, que se escapa por un pelo. Y ante la presión, Carlos IV destituye a Godoy y al día siguiente abdica a favor de su hijo Fernando VII. Esto es marzo. Aparentemente, cuando Napoleón vio este deterioro de la situación, tomó la decisión de liquidar el asunto y tomar España y sacar al gobierno. Y por supuesto que una de las cosas que no se sabía en ese momento era si se consideraba que Napoleón podía optar o por uno o por el otro, ¿verdad? Y que Napoleón favorecería a Fernando VII. Esa era la idea que había en ese momento. Como dije, Un dato relevante, Fernando VII gozaba de una gran como apoyo popular, ¿no? apoyo, claro. Apoyo popular. Bien. El problema es que a partir de ahí, bueno, Napoleón va a limpiar el piso con los Borbones, ¿no? Realmente es absolutamente humillante, uno de los elementos de las escenas o de los episodios, quiero decir, más humillante de la historia de España, probablemente. Por un lado, y por otro lado también de resistencia y todo lo contrario, ¿no? Fernando espera que Napoleón entre en España, cosa que sabía que iba a pasar, y, y primero, bueno, le manda alguna comunicación que Napoleón no responde, luego decide marchar a encontrarlo en la frontera, o donde lo pueda encontrar, y marcha con una corte relativamente, con una comitiva relativamente grande, se arrima primero en Burgos, a Burgos, donde pensaba que Napoleón ya iba a estar. Napoleón no está en Burgos. Bueno, sigue a Vitoria, tampoco lo encuentra, y ahí se empieza a dar un juego de comunicaciones bastante escueto, pero importante, en el cual Napoleón manda a un enviado para que acompañe a Fernando a Francia y a Bayona, en realidad, ahí cerca de la frontera, y efectivamente Fernando, bueno, manda una última carta que es absolutamente abyecta, digamos, en donde por lo menos le implora que le conteste y que le dé, digamos, alguna señal, ¿no? Una cosa así. Bueno, y pasa a Bayona. Cuando llega a Bayona, Napoleón no lo va a recibir, lo meten en un edificio de la Intendencia de Bayona que no estaba a la altura de una personalidad como Fernando VII. Formalmente digo, ¿no? El lugar que ocupaba, y al día siguiente, creo que es, Napoleón almuerza con él, y bueno, después le manda una carta, escribe una misiva a Napoleón donde dice, bueno, no dijo nada, dice, me pareció un tipo muy material, dice, lo único que hacía era comer, come 4 veces por día y no entiende nada. Eso es el juicio inicial de Napoleón. Al mismo tiempo, Napoleón había mandado llamar a Carlos IV también, y le había sugerido que le iba a intercambiar las provincias del norte del Ebro, o sea, Cataluña y el País Vasco, ¿no? Básicamente, por Portugal. Es decir, que le iba a dar Portugal a los españoles y a quedarse él con esa parte fronteriza de lo que hoy es España. Y bueno, a Fernando VII le da muy poca pelota. Lo mantiene casi no como un prisionero, pero lo tiene como un subalterno ahí, digamos, al cual prácticamente no le habla, y a Carlos IV lo recibe con otro respeto, digamos, con otra, que llega 10 días después, pero eventualmente se reúne con los dos y les dice que, bueno, que algo que era totalmente inesperado para ellos, ¿no? O sea, ellos pensaban que iban a hacer un acuerdo o algo por el estilo, y le dice, bueno, yo quiero que gobierne, digamos, mi hermano, ¿no? Pepe Botella, José Bonaparte, ustedes no pintan nada acá. Y bueno, hay unas coacciones. Bueno, Carlos y justo pasa un episodio que es que el 2 de mayo, que Goya pintado y demás, que es reprimido de una manera brutal por los franceses, y
cuando las noticias llegan a Bayona, que es a los 2 días, Napoleón usa eso como un elemento de ofenderse, digamos así, cómo puede ser que hayan atacado a mis soldados, no se puede confiar en nada. Pobrecitos. Claro. Y termina, bueno, en un episodio espantoso en el cual hay recriminaciones de Carlos IV a Fernando VII, y bueno, obliga a Fernando VII a devolverle la corona a Carlos IV. Dame la corona. Y luego, digamos, él se encarga de hacer un acuerdo, digamos, ¿no? Y obligar a Carlos IV a abdicar, hacia entregarle a él, digamos, el poder. Y él dice, he decidido que va a gobernar el rey de Nápoles, creo que era José Bonaparte en ese momento, su hermano, que era una práctica bastante común. Napoleón ya tenía, creo que 4 hermanos, ¿verdad? Gobernando en diferentes lugares de Europa, y un cuñado, ¿no? Por eso le decían los 5 hermanos, ¿no? Que es una expresión que luego se va a aplicar en Montevideo a la familia Oves, que estaban 5 hermanas Oves casadas con 5 tipos, Gelli, Nicolás Herrera, etcétera, que son gente importante en los primeros años de la República. Bueno, entonces, ante esto, el pueblo español se queda en una situación absolutamente inédita, que es con un trono vacío, no hay rey, digamos. La cefalía. Exacto. ¿No? La cefalía. Y eso es el horror del vacío, digamos, de las monarquías, ¿no? Y ahí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esa es la pregunta. Se pone, digamos, en el orden del día la cuestión de dónde surge la legitimidad del rey, cómo se suplanta, o sea, a dónde revierte el poder, digamos, ¿no? Y la soberanía, ¿no? Exacto, si revierte al pueblo o qué, ¿no? Dato interesante, todo el proceso de rebelión del pueblo español va acompañado con la aparición bastante constante y creciente de oficiales británicos, ¿no? Que eso explica un poco, ¿no? Que en algún sentido los británicos con esa idea de superioridad van a decir, esta gente le falta, cuando hacen los partes de los combates que van a tener con los franceses, dicen, el pueblo español es bravísimo, es durísimo, le falta gente que los dirija porque no sirven. Exacto. Y es interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la política internacional, es decir, los ingleses rápidamente desembarcan oficiales para... Ahí es donde cambia lo que habíamos hablado hasta ahora, que era la oposición entre el carácter de enemistad entre Inglaterra y España cambia aquí. Obviamente que todo esto tiene largas secuelas y no termina con esa orden de Napoleón. De hecho, José Bonaparte dura 11 días, ¿no? en el cargo. Primero porque demora muchísimo en llegar a España, porque la abdicación y todas las abdicaciones de Bayona, como se llama, son el 5 y 6 de mayo, ¿verdad? Del 8, y hasta el 20 de julio no llega nadie a España, no llega José Bonaparte, con lo cual hay una cefalía y hay una guerra. Y luego del combate de Bailén, José Bonaparte se ve obligado a huir de España otra vez, y la Junta Central, creo que es, decreta a Fernando VII como rey in absentia, ¿no? Con lo cual, Napoleón agarra el toro por los cuernos, manda a gran ejército y aplasta la resistencia española e impone a José Bonaparte durante años, ¿no? Hasta el 13, ¿no? Como rey. Bien, podemos quizás seguir. La parte de la cefalía y el proceso de soberanía, de cuáles eran los elementos de la soberanía en el concepto español y etcétera, y cómo esto va a impactar acá, lo podemos tratar en la que viene. Sí, porque no tenemos más tiempo. Muy bien. Bueno, hemos rozado el asunto, pero creo que fue interesante discutir las cuestiones más conceptuales y luego vamos a tratar un poquito los demás sucesos ya más en el Río de la Plata en estos años, del 7 al 10. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Nos vemos.